Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Barranquilla Espiritual. Esta tarde tenemos aquí a William Fontalvo. Buenas tardes, William. Buenas tardes, otra vez aquí otra tarde más para esclarecernos más y sobre este tema que nos va a narrar nuestro hermano Abel para ser perfecto. Bueno, como siempre, iniciamos con nuestros patrocinadores sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Liliana Herrera Polo, enfermera con maestría. Está dirigiendo Liliana unos sueros para restablecer la salud en pacientes descompensados de altas necesidades energéticas, fortalecimiento y ayuda en procesos postquirúrgicos. Además, un nuevo servicio, la cámara hiperbárica para respirar oxígeno el 99%. Y sirve para, esta cámara hiperbárica realiza unos drenajes linfáticos y expulsa toxinas. Entonces, separe su cita al 314-596-8273. También el doctor Manuel Balbo González, medicina general, medicina biológica. Su consultorio queda en la carrera 42A3, número 84-137, barrio Los Nogales. Celular, WhatsApp, 304-397-4569. Restaurante Fogón Marino, 25 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos, carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579, 301-488-9168. Evelyn García, manualidades, artesanías, tejidos, blusas tejidas, individuales tejidos, individuales en palma de Iraca, con madera country. También clínica de ropa. Al WhatsApp 312-694-1230. Ana Susana Herrera, traductora oficial, español-inglés, English-Spanish, resolución Ministerio de Justicia 0784, celular 314-218-9878. Panadería Nueva York, el pan hecho con amor. Pan fresco y delicioso. Calle 110, número 6Q522, Bodega 5, Parque Industrial Zona Express, Barranquilla Atlántico. Teléfono 605-328-7910, 321-538-3906. Ferretería Masterfer, materiales rueda limitada, somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Queda en la calle 75, número 4813, en toda la esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, celular 321-893-4165. Francisco José Guzmán Cusis, arquitecto, le ofrece pisos de vinilo de la marca LG, Houses Floors, productos para zonas húmedas, equipos, accesorios para piscinas y spas, acabados para el interior y exterior de piscina o zonas húmedas. WhatsApp 301-756-8833. Palfincho, burger, pasteles, hallacas, congelados, 301-563-2710. Estación de servicio del Rancho, queda ubicado en la calle Murillo con Olaya Herrera esquina. Es el mejor precio de la gasolina en Barranquilla. Y también ahí al ladito está Chicharrones Mi Cabo, también los mejores chicharrones de la ciudad de Barranquilla, ahí en Murillo con Olaya Herrera, esquina. Franja de Casa, exquisita cocina árabe con auténtico sabor casero. Charihubis Hasbun, 301-501-6881. Si usted quiere ampliar todos estos conocimientos de aquí de Barranquilla Espiritual, tiene 3 sitios recomendables aquí en Barranquilla. La Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413. Charlas gratis martes y miércoles 6 p.m., sábados 4 p.m. WhatsApp 301-395-1740.
Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar. Charla gratis, sábado 5 p.m., contacto WhatsApp 314-332-2997. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, carrera 34, número 72-247, local 2, edificio Maranata. De lunes a viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestras reuniones completamente gratis y los sábados a las 4 de la tarde. WhatsApp 315-726-9524. Muy bien. Y estamos, ya el último aviso, recordándole la conferencia que tendrá la Federación Espírita del Atlántico hoy, sábado, 4 de la tarde, con Barranquilla Country, calle 76, número 5761, Salón Esmeralda. La conferencia se llama Conflictos del Hogar a la Luz de la Reencarnación por Abel Prasca, este servidor, a las 4 de la tarde. Entonces, todavía están a tiempo para alistarse para que puedan asistir a esta charla que es completamente gratis. Ahora vamos con el audio del día de hoy, que es el capítulo del Evangelio según el Espiritismo, Sed Perfectos, la primera parte. Entonces, sed perfectos, caracteres de la perfección. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen esto mismo los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo capítulo 5, versículos 44, 46, 47 y 48. Puesto que Dios posee la perfección infinita, esta máxima, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dable a la criatura ser tan perfecta como el Creador, sería igual a Él, lo que es inadmisible. Pero los hombres a quienes se dirigía Jesús no habrían comprendido esta diferencia. Por esto se limita a presentarle un modelo y les dice que se esfuercen para alcanzarlo. Es pues preciso entender por estas palabras la perfección relativa de la que la humanidad es susceptible y que más la aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, orad por los que os persiguen. Él muestra así que la esencia de la perfección es la caridad, en su más alta acepción, porque ella implica la práctica de todas las demás virtudes. En efecto, si se observan los resultados de todos los vicios y aún de los simples defectos, se reconocerá que no hay ninguno que no altere más o menos el sentimiento de la caridad, porque todos tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo, que son su negación. Porque todo aquello que sobreexcita el sentimiento de la personalidad destruye o al menos debilita los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y la devoción. El amor al prójimo, llevado hasta el amor de los enemigos, no pudiéndose aliar con ningún defecto contrario a la caridad, es por lo mismo siempre el indicio de la mayor o menor superioridad moral, de donde resulta que el grado de perfección está en razón directa de la extensión de ese amor, y por esto Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo que tienen de más sublime, les dijo:
Sed pues vosotros perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. El hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Si interroga a la conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no violó esta ley, si no ha hecho mal y si hizo todo el bien que podía, si despreció voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas de él, en fin, si hizo a otro lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el futuro, por esto coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar. El hombre poseído del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien mismo, sin esperanza de recompensa. Retribuye el mal con el bien. Toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuga y en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí, buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. El egoísta, al contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. Es bueno, humano y benévolo para con todos, sin preferencia de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras y no anatematiza a los que no piensan como él. En todas las circunstancias la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otro por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una inquietud, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarla, falta al deber de amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios, porque sabe que se le perdonará así como Él hubiere perdonado. Es indulgente con las debilidades ajenas, porque sabe que Él mismo tiene necesidad de indulgencia y se acuerda de estas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado le lance la primera piedra. No se complace en buscar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. No procura hacer valer su espíritu ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar las ventajas de los demás. No se envanece ni con la fortuna ni con las ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado puede serle retirado. Usa pero no abusa de los bienes que le son concedidos, porque sabe que es un depósito del cual deberá dar cuenta y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos es para sí mismo. Es hacerlo servir para satisfacción de sus pasiones. Si el orden social colocó hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son
sus iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para elevarles la moral y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que puede hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. El hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza, como quisiera que los suyos fuesen respetados. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas está en camino de poseer las demás. Los buenos espíritas. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. El espiritismo no creó ninguna moral nueva, facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo, dando una fe sólida y esclarecida a los que dudan y vacilan. Pero muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no comprenden ni sus consecuencias ni su alcance moral, o si los comprenden, no se las aplican a sí mismos. ¿A qué se debe esto? ¿A falta de precisión de la doctrina? No, porque no contiene ni alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. Su esencia misma es la claridad. Esto es lo que constituye su fuerza, porque va directo a la inteligencia. Nada tiene de misteriosa y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el vulgo. Para comprenderla es preciso una inteligencia fuera de lo común. No, porque se ven hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que inteligencias vulgares y aún de jóvenes apenas salidos de la adolescencia comprenden sus matices más delicados con admirable precisión. Esto depende de que la parte de algún modo material de la ciencia solo requiere vista para observar, mientras que la parte esencial requiere cierto grado de sensibilidad que se puede llamar la madurez del sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo en un sentido especial del espíritu encarnado. En algunos, los lazos de la materia son aún muy tenaces para permitir al espíritu desprenderse de las cosas de la tierra. La niebla que los rodea les quita la vista del infinito, pues por esto no rompen fácilmente ni sus gustos, ni sus costumbres, ni comprenden nada mejor de lo que ellos poseen. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho, pero modifica muy poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, solo ven un rayo de luz insuficiente para conducirles y darles una aspiración poderosa y capaz de vencer sus inclinaciones. Se apegan más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Piden sin cesar a los espíritus que les inicien con nuevos misterios, sin preguntar si se han hecho dignos de entrar en los secretos del Creador.
Estos son los espíritas imperfectos, de los cuales algunos se quedan en el camino o se alejan de sus hermanos en creencia, porque retroceden ante la obligación de reformarse o reservan sus simpatías para los que participan de sus debilidades o de sus prevenciones. Sin embargo, la aceptación del principio de la doctrina es un primer paso que les hará el segundo más fácil en otra existencia. El que puede con razón ser calificado de verdadero y sincero espírita está en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu que domina más completamente la materia le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra, fue tocado en el corazón. Su fe es también a toda prueba. Uno es como el músico que se conmueve con ciertos acordes, mientras que el otro solo comprende los sonidos. Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en un horizonte limitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza para librarse de él y lo consigue cuando tiene una voluntad firme. Parábola del sembrador. En aquel mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar y se reunió a su alrededor una gran multitud de personas. Por eso subió a un barco en donde se sentó, estando el pueblo en la ribera, y les dijo muchas cosas por parábolas, hablando de esta manera. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra, y luego nació porque la tierra donde estaba no tenía profundidad, mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó, y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar, y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena, y dio fruto algunos granos, rindiendo 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. San Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 9. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Todo aquel que escucha la palabra del reino y no le da importancia, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración, y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven sin fruto. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que le presta atención y da fruto rindiendo 100,
60 o 30 por uno. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. La palabra del sembrador representa perfectamente los cambios que existen en la manera de aprovecharse de las enseñanzas del Evangelio. En efecto, ¿cuántas personas hay para las cuales es solo letra muerta, que semejante a la semilla caída en las piedras no produce ningún fruto? Encuentra una aplicación no menos justa en las diferentes categorías de espíritas. ¿Acaso no es este el emblema de aquellos que solo se concretan a fenómenos materiales y no sacan de ellos ninguna consecuencia, porque solo ven un objeto de curiosidad? De aquellos que solo buscan la brillantez en las comunicaciones de los espíritus y no las toman con interés, sino cuando satisfacen su imaginación, pero que después de haberlas oído están tan fríos e indiferentes como antes, que encuentran los consejos muy buenos y los admiran, pero los aplican a los demás y no a ellos mismos. De aquellos, en fin, para quienes estas instrucciones son como la semilla que cayó en tierra buena y produce frutos. Esto está en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal, traductor al... Entonces, otro capítulo importantísimo que precisamente refleja el objetivo básico de esta nueva revelación, es que nos transformemos moralmente, llegar a ese ideal de la perfección que desde la época de Jesús él no los planteó. Pero como analizaba Allan Kardec, es una perfección relativa, porque nunca va a poder ser la perfección total, que es la de Dios. Pero sí nosotros podemos tender a esa belleza, a esa inteligencia superior, a esa sabiduría superior en las diferentes reencarnaciones que tenemos. Vamos cada día cultivando nuevas virtudes, nuevas cualidades que nos hacen cada día mejor. Es por eso que este es un capítulo, pues, para leer, para repasar, para reflexionar, sobre todo las personas que tienen este ideal de cambiar, porque no, hay que reconocer que no todo el mundo está como en esa ideal de cambiar, de mejorar, reformar un defecto, reformar un vicio. Entonces ya hay personas que sí están como que en esa onda, y es totalmente recomendable este capítulo. Y fíjense que una de las cosas que Jesús coloca como símbolo de esa perfección es el amar a las personas que no te hacen bien, el amar a los enemigos, el hacer el bien al que no te hace bien, el perdonar, ¿sí? O sea que la práctica de la caridad en su más alta expresión es el de llegar a amar incluso a aquellos que no tienen ese mismo comportamiento contigo, porque es como una renuncia de sí mismo, es como la renuncia del egoísmo, es la renuncia del orgullo por un ideal de entendimiento entre todos los seres, hermanos, hijos de un mismo Dios. Entonces, ese es el ideal. No sé, William, si quieres decir algo. No, sí, para aportar algo aquí, estaba leyendo sobre ser perfecto. Para nosotros que creemos, pues, que estamos en la doctrina espírita, nos da mucho esto aquí en los buenos espíritas, que dice que se conoce al verdadero espírita por su transformación moral y por el esfuerzo que hace para dominar sus malas inclinaciones. Eso también nos da, o sea, por medio de nuestras inclinaciones uno también se puede dar cuenta, pues, las
las tendencias o las inclinaciones que uno tiene para más o menos hacer un pretérito de nuestro pasado y así podernos nosotros identificarnos mejor, como la palabra sabia de Sócrates, que conócete a ti mismo y sabrás quién eres. O sea, uno por medio de eso uno hace un por qué está aquí, las tendencias y las inclinaciones, y poder, o sea, como buenos espíritus, saber por qué estuvimos aquí, y eso nos hace que algún día pues seamos unos espíritus perfectos y seamos adelantemos pues en esta existencia que tenemos ahora, y así pues también transmitírsela pues a los hermanos y a todas las personas que nos escuchan, para que en unas encarnaciones más adelante ya nos sea más fácil y gocemos de más sabiduría y más esclarecimiento. Así es, porque algunos pueden decir, bueno, pero si es que yo no recuerdo qué hice en mis existencias pasadas por el olvido del pasado, que es una bendición de Dios, porque si recordáramos todo lo que hemos hecho en existencias anteriores, si a veces recordamos lo que ha pasado en nuestra vida presente y nos sentimos cargados, la conciencia, los remordimientos, los arrepentimientos o los odios, las situaciones que queremos, pues no perdonamos. Entonces imagínense que traslademos toda la sumatoria de todas las existencias anteriores, sería una carga pesadísima. Entonces lo que tú decías con el estudio de nuestras inclinaciones, a qué tenemos inclinaciones, a qué vicios, a qué defectos, y haciendo esa recomendación de Sócrates y de San Agustín Espíritu, en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, San Agustín nos recomienda que revisemos cada día qué hemos hecho cada día, a quién hemos ofendido, qué bien hemos dejado de hacer, quién tuviera algo que acusarnos si fuéramos a un juez celestial acerca de lo que hicimos o no hicimos, ¿verdad? Y que cada día entonces sacáramos como una relación de eso. ¿Para qué? Para que al día siguiente mejorar cada una de esas situaciones en las que erramos, por lo menos no seguir errando de la misma manera, de la misma magnitud, por lo menos ir bajando, porque la reforma íntima es claro que no puede ser de un momento a otro, ¿sí? Pero que podemos ir, como tú decías, esa gran frase de Kardec, que el verdadero espírita se distingue por su transformación moral y por los esfuerzos que realiza para eliminar sus malas inclinaciones. Es decir, es una tarea, es un trabajo, es un proceso, no es por la gracia, no es algo que va a caer del cielo y nos va a transformar, no, es un trabajo del día a día, ¿sí? Y si empezamos ahora, dice un dicho, la práctica hace el maestro, si empezamos a hacer ese ejercicio, podríamos terminar esta existencia, partir de esta existencia con una buena ventaja a nuestro favor en cuanto a disminución de malas inclinaciones, de vicios, cosas que nos perjudican tanto a nosotros como a otras personas. Entonces, eso es el momento, es el ahora, ¿sí? Por eso esta revelación que, según las palabras del propio Jesús, este consolador prometido por él, que iba a recordar sus enseñanzas y a completarlas. A recordarlas porque seguramente se nos iban a olvidar, y a completarlas porque él no lo dijo todo, algunas cosas las dijo por parábolas, y entonces estos espíritus superiores autorizados por Dios para venir acá a la tierra, para recordar sus enseñanzas, para completarlas, pues nos traen una cantidad de información muy importante que nos debe ayudar a seguir esa reforma moral, ¿sí? Entonces, esos otros temas muy, muy hermosos, como el hombre de bien, la radiografía de lo que debe ser un hombre espiritual aquí en la tierra, un hombre que trabaja, un hombre que tolera a sus hermanos, un hombre que respeta las convicciones
de los demás, un hombre que sin cesar está buscando la manera de hacerle el bien a los otros. Ese es el hombre de bien. Y que no necesariamente es un hombre de bien universal, no necesariamente tiene que ser de ninguna doctrina, de ninguna religión. Un hombre, una persona que hace el bien, que respeta esa religión natural del bien hacia los demás, hacer a los otros lo que quisiera que se hiciese por ti y no hacer a los otros lo que no quisiera que se hiciese por ti. Entonces ya después sí entra a los buenos espíritas. Ya todas las personas que estamos iluminadas por este conocimiento que sabemos que no estamos aquí por casualidad, que sabemos que venimos de tener existencias anteriores, que sabemos que somos inmortales, que vamos a tener futuras existencias también, que sabemos que nada es por el azar, que estamos recogiendo hoy lo que sembramos ayer y recogeremos mañana lo que sembramos hoy. Todavía, entonces, los espíritas deben o debemos tener, o nuestra moral debe ser, o debemos exigirnos para que nuestra moral sea superior, digamos así, porque hemos recibido más, porque hemos tenido más conocimiento que el común de las personas. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos de su tiempo que su moral tenía que ser superior a la de los fariseos, a los espíritas no se nos puede decir perfectamente lo mismo, que nuestra moral debería ser mejor o mayor al de el promedio de las otras religiones, incluso dentro de las religiones cristianas. ¿Por qué? Porque se nos está dando más información, ¿sí? Nosotros ya no tenemos derecho a dudar, porque los espíritus vienen a demostrarnos su inmortalidad. Entonces, debemos ser más exigentes nosotros con nuestro comportamiento. No para ser superiores, porque ese no es el objetivo de sernos los sobresalientes de la tierra, no. Para dar un modelo que otras personas puedan también seguir, porque no son solamente las palabras, aquí estamos diciendo palabras, pero sabemos, nadie nos engaña, lo tenemos clarito, que el conocimiento en sí mismo, el conocimiento solo no es el que nos va a hacer superiores ni en futuras existencias, ni en el mundo espiritual. Es el comportamiento. Y del conocimiento al comportamiento hay mucho trecho. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, tenemos en el interín, tenemos que hacer esa transformación moral. Ese trabajo que nos pide Sócrates y que el espíritu de San Agustín también nos lo recomienda en el libro de los espíritus, en la pregunta 919. Entonces, y esa maravillosa parábola del sembrador, que fue una de las pocas parábolas que explicó Jesús, porque en la mayoría de las parábolas no las explicaba, simplemente las dejaba allí para que las personas, por medio de las imágenes, por medio de las figuras, por medio de los colores fuertes que presentaban esas parábolas, entendieran su mensaje, porque él sabía de que la mayoría de las personas de su época no lo iban a entender. Dejó la mayoría de esas parábolas y de esas enseñanzas para posteriormente, como es el caso de esta nueva revelación, de la revelación espírita. Pero la parábola del sembrador sí la explicó bien. Y en ella pues está las formas de aprovechar ese conocimiento espiritual. Así como el sembrador lanza semillas, ¿dónde caen esas semillas? ¿En qué terreno caen? Es así mismo que nosotros aprovechamos estas enseñanzas de este ser tan excepcional que fue Jesús, ese mensajero de Dios, ese ministro de Dios, ese enviado de Dios, ese ungido de Dios, que fue entre todas las cosas supremamente humilde, supremamente sencillo, no se quiso hacer superior, su superioridad era natural por la autoridad moral que tenía, por sus enseñanzas maravillosas, sabias, por sus contestaciones,
por sus claridades que nos dio a la humanidad de esa época y que quedaron grabadas, aunque él no escribió nada, pero sus discípulos escribieron todas esas enseñanzas. Y hoy les digo para todas las personas que me están escuchando, que quieran ampliar esos diálogos que Jesús tuvo con sus discípulos. Hay obras espíritas donde se amplían esos diálogos, esas conversaciones que tuvo con sus discípulos, esas explicaciones, esas historias. Hay muchos libros que han sido recibidos a través de la mediunidad, por medio de la psicografía en Brasil, sobre todo, donde se amplían esas enseñanzas de Jesús que le daba a sus apóstoles. Está en la serie de Amelia Rodríguez con el medium Divaldo Pereira. Están libros como Ave Luz, de Joao Núñez, libros de Emmanuel y Chico Xavier, de Chico Xavier con Humberto de Campos, Buena Nueva. Entonces, los que sean apasionados, como el caso mío, que me gusta todo lo que venga de Jesús, de su pasaje por la tierra, pues tienen una cantidad de obras que pueden estudiar, que pueden investigar, que ha traído la revelación espírita en el siglo XX y en el siglo XXI. No sé si querías decir algo más. No, estaba buscando ahorita una... Bueno, y este capítulo también trae otros temas que son instrucciones de los espíritus, que son como el deber, por ejemplo, el deber, que es realmente ese rector interior que nos lleva a tomar decisiones en la vida sin aplausos exteriores y sin reprobaciones exteriores. Es algo interior, es el movimiento de tu conciencia en acción a hacer lo que tú en el fondo sabes lo que vienes a hacer aquí a la tierra. Dicen por ahí que el mejor consejero es uno mismo. Pues es así, y sobre todo desde el punto de vista espiritual, porque todos traemos una programación espiritual. Antes de reencarnar nos hemos comprometido a hacer ciertas cosas. Y eso solamente lo sabemos nosotros y nuestros guías espirituales. Eso no lo puede saber ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi mamá, Entonces yo no puedo dejar de hacer lo que profundamente sé que tengo que hacer por lo que me digan las otras personas a mi alrededor. En ese sentido, es que Jesús decía, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el otro es semejante a este, amar al prójimo como a sí mismo. Pero en ese orden, entonces, ese amar a Dios sobre todas las cosas es ser coherentes con esa programación con la que nos comprometimos con Dios, con el plano espiritual superior antes de encarnar. Eso está por encima incluso de aquellas complacencias, de aquellos caprichos que pudiéramos tener con nuestros otros seres a nuestro alrededor. Bien, y la virtud, como decías ahorita, William, el que empecemos desde ahora, virtud viene de viril, que significa fuerza. Entonces, ¿quién es el virtuoso? El virtuoso es el que tuvo la fuerza de voluntad para mejorar sus malas inclinaciones, ¿sí? Y si hoy no le cuesta trabajo fue porque ya lo hizo ayer. Si hoy le sale natural una cualidad, ¿sí? Un valor, fue porque ya lo trabajó ayer. Entonces, el que todavía no tiene esa virtud, tiene que trabajar, tiene que dedicarse a conquistarla. Los superiores, los inferiores. Interesantísimo también este tema que nos habla de los superiores en este sentido. No es que hayan seres superiores. Aquí lo que habla es de que cuando yo tengo al mando de personas, ¿sí? Por ejemplo, tengo una empresa, tengo empleados, o soy padre, tengo hijos, yo tengo que comportarme con esos inferiores, entre comillas, no porque sean diferentes, sino por la jerarquía a la que están sometidos en ese momento. Debo tratarlos a ellos como quisiera que se me tratara a mí.
Porque si hoy soy superior, mañana quizás sea inferior, en el sentido de que si hoy soy jefe, si hoy soy el dueño de esa empresa, mañana de pronto seré empleado. Entonces, debo comportarme como quisiera que me trataran. Y el que es inferior, lo mismo. El que es empleado, que esté en una posición inferior de ese líder, de ese jefe, también tiene que portarse de la mejor manera y no sabotear ese trabajo, ayudar en todo lo posible, porque esa es la mejor manera de aprender a tu ser jefe. Hoy eres empleado, mañana vas a ser jefe, o en esta existencia o en otra futura existencia. Y voy a ser tratado como yo traté. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, estaba buscando aquí en el Espíritu de la Verdad, donde nos dice que os socorréis mutuamente y que no se haga oír la voz de los profetas o de los apóstoles, sino la voz de aquellos que ya no viven en la tierra, exclamando, orad y creed, porque la muerte es la resurrección y la vida. Es la prueba elegida durante la cual las virtudes que hayas cultivado habrán de crecer y desarrollarse como un cedro. Eso es para más o menos uno entender de que todas estas revelaciones ya no vienen de los apóstoles ni vienen, sino vienen de los espíritus que han desde hace 2000 años han pasado por todas estas evoluciones como Emmanuel, como los otros espíritus, y nos han dado todas esta doctrina y todas estas revelaciones por medio de la mediunidad y de los hermanos que han servido para instruirnos y de esclarecernos más todavía del mundo espiritual, las revelaciones que hay sobre el reino de Dios dado por Jesús, y que nos quede a nosotros todos estos libros y toda esta doctrina maravillosa que nos da la luz y que nos esclarece. Es un ejemplo. El reino de Dios que vino Jesús para que lo construyamos aquí en la tierra, porque el reino de Dios existe, es el mundo espiritual superior, digámoslo así, pero nosotros lo tenemos que construir aquí en la tierra, nosotros, hombres imperfectos, pero perfectibles que somos, precisamente. Somos imperfectos, pero somos perfectibles. Viene el capítulo de ser perfectos. Hay otro mensaje de los espíritus que se llama El hombre en el mundo. Maravilloso también. Porque, era famoso el famoso eslogan de Marlboro, el hombre de mundo. Ay. El hombre de mundo Marlboro, ¿verdad? Pero este es el hombre en el mundo. Es decir, el hombre, ese espíritu encarnado que está en el planeta Tierra, encarnado, pero que no debe ser absorbido por todos los vicios, por todos los defectos, no debe apegarse a las cosas materiales. Estamos por aquí de paso y tenemos que hacer la mayor suma de bien, ¿sí? Posible. Usar, pero no abusar. Vivir desapegados de las cosas materiales, aún de nuestros seres queridos, debemos desapegarnos, porque es que hay un error, ¿sí? Hay un error que es que creemos que nuestros seres queridos son nuestros, son nuestra propiedad. Y amar es tener, pero no poseer. Entonces, hasta de nuestros seres queridos debemos desprendernos en el sentido de no creerlos nuestra posesión, ¿sí? Cada uno de ellos, hijos, hijas, tienen su propia camino a recorrer. No debemos prepararles el camino a nuestros hijos, debemos prepararlos para el camino. Es diferente. No le debemos resolver todo, debemos procurar enseñarles la manera como resolver las situaciones, las dificultades que se les presenten, porque ellos tienen que hacer su propio proceso. Y cuidar el cuerpo y el espíritu. Para nosotros, los espíritas, es muy importante el cuerpo, porque es el instrumento por medio del cual nosotros evolucionamos. Así que tenemos que cuidarlos, nuestros cuerpos.
Cada uno de nosotros tiene una programación de cierta cantidad de años que debemos estar aquí en la tierra, 50, 60, 70, 80. Es variable según la necesidad de cada quien. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Al menos cumplir esos años que fuimos programados a estar aquí encarnados. Al menos cumplir. ¿Por qué? Porque muchos recortamos ese tiempo. ¿Y por qué lo recortamos? Por nuestros excesos. Excesos en alimentación, excesos en alcohol, excesos en cigarrillo, excesos en sexo, excesos en muchas otras cosas, en los defectos, en las rabias. ¿Cuántas personas no son supremamente rabiosos y por la rabia le ha surgido una diabetes, o por la rabia le ha dado una isquemia, un infarto, porque son supremamente iracundos, y eso hace cortocircuito en los sistemas del cuerpo? Entonces, tenemos que ser cada día más, mejorar todas esas actitudes que tenemos en la vida. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así como cuidamos la mente, debemos cuidar el cuerpo. Así como cuidamos el cuerpo, debemos cuidar la mente. La mente tenemos que también darle un buen material, buenas lecturas, buenas distracciones, sanas lecturas, sanos entretenimientos, no entretenimientos que pongan en riesgo tu vida. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, William? No. Entonces, eso, hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar el alma. Decían los griegos, mente sana en cuerpo sano. Lo mismo decimos nosotros. ¿Sí? Tanto tenemos que cuidar el cuerpo como tenemos que cuidar al alma. Martirizar el cuerpo no es ningún proceso de santidad. ¿Sí? Eso es fanatismo. Pero el cuerpo es nuestra máquina, nuestro instrumento de trabajo. Por lo menos tenemos que cuidarlo bien. Nos decía ahora Julio Gómez Carvalho, es una anécdota que ya varias veces nos las ha dicho, que tiene un vecino que todos los domingos cuida perfectamente el carro, ¿cómo se llama? Le da brillo, limpia sus llantas, pero mientras que está cuidando el carro, se toma unos whiskies, ¿sí? Se está tomando unos whisky. Entonces, está cuidando muy bien al carro, pero su cuerpo no lo está cuidando muy bien, ¿verdad? Entonces, porque lo está llenando de exceso de alcohol, y eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, ese es el contrasentido que tenemos en nuestras vidas la mayoría de las personas, sobre todo los que no tienen estos conocimientos. Los que tienen estos conocimientos ya deberían ser mucho más, en ese sentido, mucho más tranquilos. Sí, porque entre más conocimiento, más responsables nos hacemos. Entonces, dice que las personas fueron hechos para ser amadas y las cosas para ser usadas. Y nosotros estamos amando las cosas y estamos usando a las personas. En ese sentido, el vecino de Julio está amando su carro, pero no se está amando a sí mismo, ¿sí? Y no le está dando a su cuerpo lo que él verdaderamente necesita, ¿sí? Que son distracciones sanas, que son no abusar de esas bebidas, ¿ya? Entonces, en ese estado de materialismo estamos el ser humano. ¿Y qué pasa? Que pasamos al otro lado como seres desequilibrados. Llegamos al mundo espiritual con muchas carencias, con muchos sufrimientos. Vivimos procesos en zonas digamos, purgatoriales en el mundo espiritual, precisamente por ese desconocimiento. Por eso es este programa, para tratar de ilustrar a la mayor cantidad de personas
Y nosotros mismos que tenemos este mensaje, procurar vivirlo de la mejor manera. Les quiero recordar esta cita que tenemos en 1 hora con Barranquilla Country a las 4 de la tarde, completamente gratis. Todavía tienen tiempo, ya paró la lluvia en Barranquilla. Tienen tiempo para tomar su transporte y llegar a esta maravillosa conferencia de los conflictos del hogar a la luz de la reencarnación. ¿Por qué se dan los conflictos del hogar? ¿Quiénes son nuestros familiares? ¿Sí? Parecería obvia la pregunta, pero no, la mayoría de las personas no lo tenemos claro. Los espíritas lo tenemos claro, quiénes son o quiénes podrían ser nuestros familiares. Si estudiamos cómo son esas relaciones, si son bien, o son traumáticas, son difíciles. Entonces, quiere decir que así como tenemos familiares con los que nos llevamos muy bien, con que las cosas marchan muy bien, tenemos familiares, y no me atrevería a decir que es la mayoría, pero sí un porcentaje importante con las que no nos llevamos tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Por qué con unos nos llevamos bien y por qué no, con otros no nos llevamos bien? Eso nos lo explica la reencarnación, la ley de causa y efecto. William, ¿quiere decir algo? Sí, no, y para cerrar con esto de ser perfecto, que trabajemos en nosotros mismos para poder ser todos los días un hombre de bien, todos los días trabajar para poder adelantar y salir algún día victorioso pues, de esta existencia, y tengamos también dejemos pues una buena imagen también de nosotros aquí como espíritas y como buen cristiano, y que seamos siempre luz en nuestros hogares, en nuestros entornos, en nuestras amistades, y que esté siempre en sintonía pues con nuestro amado Jesús. Bueno, le saludamos como siempre a Alexander Iglesias, que está en Cali, que nos está escuchando, a Luna Verde, a María Elena Manga, también aquí en Barranquilla, también habituales asistentes que siempre están conectados con nuestro programa. Dios los bendiga. Muchas gracias por su sintonía, y esperamos que a todos les haya pues quedado este mensaje del día de hoy, que lo mediten y que pasemos a procurar esa perfección relativa que nos plantea Jesús. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Nos vemos más luego en Con Barranquilla Country a las 4 de la tarde, en el segundo piso, el Salón Esmeralda, la reencarnación y las relaciones familiares. Todos los lugares te encuentro en las montañas y te oigo en los mares.